Y entonces hay el derecho a la identidad, el derecho a la familia, tú no le puedes recortar de esa manera, por lo tanto inaplicable, y entonces, bueno, esta regla que nos daba cierta estabilidad y seguridad terminó siendo dejada de lado a partir, digamos, de una aplicación de la norma constitucional. Eso, por ejemplo, en el área civil. En el área penal, que es donde más veo, digamos, donde más trabajo, el tema constitucional se presenta en nuestro país, sufrimos el flagelo del terrorismo, y entonces teníamos un tipo penal muy abierto, ¿no? Decía, aquel que causa terror en la población será reprimido con una pena de cadena perpetua. Bueno, ¿y cómo es eso de causar terror? Nos llamaron la atención, tuvimos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos dijeron, señores, ustedes están afectando el principio de legalidad, pero lejos de ponernos a legislar, vía una serie de procesos, se llevó a la idea de decir, bueno, señores, efectivamente el tipo penal no está muy claro, entonces nosotros los jueces vamos a decir ahora qué cosa es terrorismo en el Perú. Y comenzaron, señores, a fijar una serie de parámetros de qué debía entenderse por terrorismo, y se comenzaron a incluir una serie de parámetros. Bueno, delitos comunes, no involucran necesariamente terror, que involucran poner, digamos, generar inestabilidad política, ir contra el orden constitucional, entiéndase utilizando medios catastróficos. Un penalista les diría, un momentito, pero eso no está en el tipo penal. Sin embargo, esa jurisprudencia se convirtió en precedente judicial vinculante. Entonces, como que estamos viviendo nuevas épocas, nuevos momentos que nos deben hacer reflexionar de cómo mirar al proceso. En el maestro Briceño no estaba ausente este pensamiento. Nosotros leíamos algunas de las obras y él hablaba de la importancia de la Constitución, la importancia de los principios, y tiene una actualidad mayor hoy con este fenómeno del constitucionalismo, y debemos nosotros, que seguimos en el desarrollo de la investigación y los trabajos en lo que se refiere a materia procesal, tenemos que plantear a ver qué podemos hacer en torno al proceso y en torno a estos cambios. Pero esa es una parte, ¿no? Los conflictos ya no son los mismos, los conflictos han cambiado, entonces ya tenemos alguien que está exigiendo ya no solamente el cumplimiento de un contrato o está invocando una causal para el divorcio, sino que tenemos a alguien que está diciendo, ¿sabe qué? El Estado me tiene que asistir en cuanto a mi derecho a la salud, o me tiene que asistir en tanto a mi derecho de educación, y entonces ahí hay otro marco sobre el cual trabajar, porque estamos hablando de normas abiertas, estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que nos hablan de una gran cantidad de derechos a los cuales podemos exigir judicialmente, los cuales tienen una eficacia directa en nuestros países, y entonces el juez dice, muy bien señores, acá tenemos el hecho de que me están pidiendo el resguardo de la libertad de expresión o el resguardo del derecho a la intimidad, y un momento, ¿qué contiene el derecho a la intimidad? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Sobre qué marco voy a trabajar? ¿Cuáles son los límites que va a tener? ¿Tiene o no tiene límites? ¿Qué sucede si está entrando en conflicto con otros derechos? Y entonces el constitucionalismo nos brinda herramientas como la ponderación, hay una serie de teorías hoy día sobre los derechos fundamentales, y que nosotros, desde el derecho procesal, tampoco podemos darle espalda a esto. Tenemos que ver muy bien qué respuesta el derecho procesal le puede dar a esta situación, en donde necesitamos un juez que ya no es solamente conocedor de la materia, conocedor del derecho penal, conocedor del derecho civil. Necesitamos un juez conocedor del derecho constitucional, un juez conocedor de los derechos humanos. En mi país hemos implementado el nuevo sistema procesal penal y tenemos al llamado juez de garantías, que se desarrolla a nivel de la investigación preparatoria, y es un juez de tutela de derechos fundamentales. Y hay cada problema porque ese juez todavía está pensando, primero está pensando que tiene que resolver los asuntos con la ley, y se está olvidando que hay un marco mayor de actuación que es la Constitución. Y luego, ¿no? ¿De dónde yo saco el contenido y yo de dónde parto? Y justamente escuchábamos a la colega española que nos hablaba del derecho al intérprete y de ese estándar mínimo que se había establecido, y que nosotros los estados
tenemos la obligación de maximizar, claro, ¿no? Hay una serie de pautas a seguir, pero quienes nos hemos comprometido en materia de derechos humanos tenemos que maximizar ese derecho, ver cómo podemos brindar algo más de ese estándar mínimo. Y eso lo tienen que tener presente los jueces. En el marco de controversias que pueden ser ordinarias, no estoy hablando de los procesos constitucionales de amparo, del habeas corpus, estamos hablando dentro del ámbito del derecho común, el derecho ordinario, y que está exigiendo mucho más al juez constitucional. Estas situaciones llevan a ciertos puntos que generan preocupación. Por un lado, ¿cómo es que se va a lograr esos resultados óptimos trabajando con estos parámetros? Aquí Omar nos decía, en el Perú se capacitan hasta los domingos, y me gustaría decir, bueno, nos capacitamos y estamos muy bien en la justicia. Me gustaría decir que fuera, digamos, al nivel de la capacitación, los resultados que pudiéramos ver en nuestros procesos. Lamento decirles que no es así. Lamento decirles que no es así. Es lamentable, pero por ahí no pasa el tema de la capacitación. Todavía adolecemos digamos, de pensar nuestro derecho, de ver nuestra realidad, de ver nuestras circunstancias. De repente lo que sucede en mi país es que hablamos mucho de muchas cosas que se crearon fuera. Somos receptores del derecho y nos falta mucho en tanto reflexión y pensar qué puede estar sucediendo en nuestra realidad y qué requerimos cambiar, qué debemos hacer nosotros para mejorar nuestro sistema, pero no a partir, digamos, del pensamiento de otros, sino a partir de las exigencias de nuestra realidad. Bueno, también les decía de que teníamos que pensar el proceso en términos constitucionales, pensando que ya el juez tampoco es que se va a requerir algunas autorizaciones legales, ¿no? Normalmente antes se pensaba, y lo encontraba también en el libro del maestro Briceño, el que el juez en todo caso tenía que ser autorizado expresamente a realizar tal o cual cosa. Hoy día no es así. Digamos, en el marco constitucional el juez ha logrado, digamos, ir mucho más allá a partir de mandatos que tiene que él optimizar. Esta idea del debido proceso, el plazo razonable, el derecho a la defensa, el derecho al intérprete, no se lee en sentido de reglas, ¿no? Que dicen, miren, hay tantos supuestos y hay tantas respuestas que el juez puede dar, sino que nos colocan en una variedad de situaciones en las cuales a partir del principio o a partir de la garantía el juez tiene que derivar una serie de exigencias. Entonces como que el proceso también va teniendo otra fisonomía, ¿no? Una fisonomía que no se arma en torno a la ley, sino que se arma en torno a la Constitución. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa en el desarrollo que hay en nuestro país, no sé si logramos compartir de repente la misma problemática. Justamente hoy en la mañana teníamos en una de las aulas una pequeña clase y encontrábamos una comunión de problemas en el área procesal penal y decíamos, miren, eso nos está pasando con el tema de la oralidad, esto nos está pasando con el tema del plazo razonable, esto mismo sucede con el tema del levis in idem, y encontramos una serie de elementos comunes en torno a estos temas. Pero nos genera mucha preocupación el rol del juez. Nos genera mucha preocupación en nuestro país este tema, porque nosotros operamos con jueces ordinarios que tienen el poder de ejercer control difuso, jueces penales, laborales, y ahora también el famoso control de convencionalidad. De manera que nos dicen ahora, miren señores, no voy a aplicar esta norma, no porque sea contraria a la Constitución, sino porque es contrario al artículo 8º de la Convención Americana o Pacto de San José. Y esto ha llevado a algunas decisiones que ciertamente han generado inseguridad. Bien, también, por otro lado, el hecho de que se han dado circunstancias, ya no a nivel de la justicia ordinaria, sino a nivel de la justicia constitucional, porque trabajamos
con un control difuso, pero también con un control concentrado en manos de un tribunal constitucional que a través de una serie de sentencias a las que denominamos normativas, bueno, ha comenzado a decir, mire señores, ¿qué les parece si esta norma, dándole esta lectura, podemos considerarla constitucional? O si le quitamos y si le añadimos y si le interpretamos de esta manera, lo que se denomina sentencias manipulativas, podemos considerar que es constitucional. Sin embargo, esto tiene muchos efectos cuando estamos hablando, por ejemplo, de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, mire, gratuidad absoluta para el servicio de salud para quienes tienen tuberculosis, o gratuidad absoluta para quienes tienen problemas de salud mental. Perfecto, en términos de una sentencia puede ser aplaudido, porque de algún modo se está logrando hacer justicia. En términos de realidad, el Estado no tiene presupuesto para atender gratuitamente a los enfermos de salud mental. ¿Bien? O, ¿saben qué? Hay que paralizar un proyecto de inversión, porque creemos que está afectando, no sé, el medio ambiente, creemos que va a afectar determinada población, y entonces los jueces comienzan a resolver asuntos, en el ámbito penal también se ha dado, que generan cierta inestabilidad y que no necesariamente pasa por el hecho de no conocer el derecho o no estar ajustándose a los derechos y garantías, sino pasa por el hecho de que estas decisiones se tienen que meditar también a partir de la realidad, de temas económicos, de ciertas consecuencias políticas, que lamentablemente son vistas como excesos. Entonces, hay una obra, ¿no?, del federalista de Hamilton, y él decía, hay que tenerle miedo al legislador y hay que tenerle miedo al ejecutivo, y no hay que tenerle miedo a los jueces. Entiéndase que ellos son los garantes de los derechos. Tal vez si es que seguimos con los excesos, tendríamos que decir, hay que tenerle miedo a los jueces. Entonces creo que es una tarea, un desafío del derecho procesal, de todos nosotros estudiosos del derecho procesal, el comenzar a ver qué límites le podemos dar. Es innegable que el camino va hacia allá. Es innegable que el camino va a lograr cada vez mayor efectividad de los derechos y que esto no pase por ser simples aspiraciones, sino se logre concretar. El punto es, ¿qué respuesta le da el derecho procesal? ¿Cómo es que tenemos que ver al proceso hoy desde la Constitución? Mucho del discurso del maestro Diseño, del maestro Alvarado, contiene una serie de garantías, una serie de principios que, conforme mencionaba el profesor Omar Benamentos, diseña el proceso según la Constitución. También habría que preguntarnos cómo diseñar el rol del juez, qué límite le vamos a poner, o vamos a confiar en los jueces y vamos a hacer que ellos se disciplinen y autolimiten. Entonces se habla de la argumentación, del nivel de motivación. Puede ser una herramienta importante que determine, digamos, cuanto más razonable y mejor fundado podríamos considerar la sentencia más justa y de repente un juez muy consciente de no ir más allá o no traspasar los límites. Sin embargo, creo que nuestra realidad nos dice lo contrario, ¿no? Que habrá en todos nuestros países habrá jueces que van a dar la talla y de hecho que van a hacer muestra de un trabajo respetuoso, de un Estado constitucional, de límite al poder, pero me imagino que también habrá de los tantos que generen algunos desastres a través de este poder que se les ha encomendado. Acá en México encontramos unas obras importantes sobre este tema de los límites. Carpizo, que hablaba de los límites a los tribunales constitucionales, y el maestro Valadez, que también hablaba del límite al poder. Qué lindo que en Latinoamérica estemos pensando en esto, es muy bueno. Muchas gracias.